Hola, buenos días, señoritas y señores estudiantes. Sean bienvenidos a una nueva sesión en el cual realizaremos una videoconferencia con respecto a los temas a tratar de esta semana y estaremos explicando algunas dudas al respecto de este tema y resolviendo algunos ejercicios. Para lo cual vamos a empezar a definir algunos elementos que deben haber tenido a considerar en la guía de esta semana. Empezamos. Primero vamos a recordar lo que es la definición de ecuación. Como ya les dije, estos son temas que se encuentran en la guía de esta semana. La definición de ecuación es una igualdad que cumple la condición de ser verdadera para ciertos valores de las variables. Aquí tenemos algún ejemplo de una ecuación. X más 3 es igual a 7. Es una igualdad. Y nosotros vamos a tener presente que en este caso, si x es igual a 4, y si en lugar de x reemplazamos el 4, tenemos 4 más 3, 7. Por lo tanto, esta igualdad es verdadera para un valor de la variable. Entonces es una ecuación. Luego vamos a revisar los elementos de una ecuación de una manera un poco rápida. Primero vamos a ver qué son los miembros. Y dice, son las expresiones que se encuentran antes y después del signo de igualdad. Aquí tenemos el mismo ejemplo anterior de una ecuación y vamos a llamar primer miembro de la igualdad a todos los elementos que se encuentran antes del signo igual y vamos a llamar segundo miembro de la igualdad a todos los elementos que se encuentran después del signo igual. ¿Qué es una incógnita? Una incógnita es el valor desconocido que se pretende determinar. Generalmente se suele usar las letras X, Y, Z, entre otras. Aquí tenemos algunos ejemplos y vemos que nuestras incógnitas o variables se encuentran marcadas con la letra roja. Vamos por último a una pequeña aplicación y recordar de nuestra guía. Y vamos a continuar con lo que concierne a lo que es las raíces. Las raíces son los valores que deben tomar las incógnitas para que la igualdad se cumpla. Aquí tenemos otra ecuación que nos da de x más 3 es igual a 2. Luego lo que nosotros hacemos es que si x es igual a menos 5 y procedemos a reemplazar en este caso en nuestra ecuación. Menos 5 más 3 es igual a menos 2. Por lo tanto, con menos 2 es igual a menos 2. Cuando evaluamos con menos 5 en la ecuación, la igualdad se verifica. Por lo tanto, el menos 5 es una raíz de la ecuación. El grado. El grado se define estableciendo el valor del mayor de los exponentes de los términos que forman su expresión. El mayor de los exponentes de las variables, cabe recalcarlo aquí. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos una ecuación y luego vamos a percatarnos que en este caso nuestra ecuación no tiene un exponente y cuando no tiene un exponente se deduce que tiene un exponente 1 implícito. Entonces en este caso nuestra ecuación es una ecuación de grado 1. Aquí a continuación tenemos otra ecuación. Buscamos las variables con mayor exponente, que en este caso es de esta ecuación que tiene el exponente número 2. Por lo tanto, esta es una ecuación de grado 2. Resolver una ecuación. Resolver una ecuación es el proceso para determinar la o las raíces de una ecuación mediante la aplicación de propiedades y definiciones matemáticas. Aquí vamos a ver lo que es una ecuación de primer grado y también llamada ecuación lineal. Es una igualdad que contiene una expresión polinómica con una incógnita o variable. Nuestra incógnita o variable en este caso va a ser nuestra letra x y nos dice que se presenta de la forma ax más b igual a 0, donde a y b
son números reales y a tiene que ser diferente de 0. Y aquí tenemos un ejemplo de 5x más 7 es igual a 0. Y vamos con la resolución de ecuaciones de primer grado. Para resolver una ecuación de primer grado se sugiere seguir los siguientes pasos. 1. Primero, debemos eliminar todos los paréntesis si los existieren y ya vamos a ver cómo se los debe eliminar de manera adecuada. 2. Eliminar los denominadores si los hubiere de la misma manera. 3. Transponer los términos que contienen la variable al primer miembro de la igualdad y los términos independientes en el otro miembro de la igualdad, en el segundo miembro de la igualdad en este caso. Y finalmente, 4. Reducir términos semejantes, despejar la incógnita y comprobar el valor de la raíz. Vamos con el primer ejemplo. Tenemos resolver la siguiente ecuación lineal y nos dan la ecuación que vemos aquí. 3 que multiplica a x más 3 menos x más 1 igual a 4 que multiplica a x menos 1. Como en este caso vemos, se nos presentan signos de agrupación, paréntesis, entonces vamos nosotros a proceder a analizar esto. Primero tenemos que distribuir el número 3 a cada uno de los términos que le preceden en su paréntesis. Y luego tenemos que recordar aquí, tenemos un signo menos antes de un paréntesis, entonces debemos recordar que un signo menos antes de un paréntesis cambia de signo a toda la expresión que se encuentra dentro de este. Y luego finalmente, de la misma manera que en el primer caso, distribuir este 4 para los otros dos elementos. Y nos quedaría de la siguiente manera. 3x por 3 por 3 son 9 más, aquí cambiamos de signo, menos por menos, y este más con menos, igual de la misma manera. Ahora a continuación procedemos a denotar los términos que tienen la variable x, que en este caso son el 3, el menos de x y el 4, que están aquí marcados con rojo. Y los términos que no tienen la variable simplemente son los términos independientes. Entonces, como siguiente paso, lo que tenemos que hacer es transponer los términos que tengan la variable x al primer miembro de la igualdad. Y es lo que procedemos a hacer teniendo en cuenta que cambiamos de signo. Y este 4 de aquí tiene implícitamente un signo más, que cuando lo pasamos al primer miembro de la igualdad, pasa con el signo menos. Y al igual, en este caso, completamos con el más 9, pasa con menos 9, y el menos 1 pasa con más 1. Como siguiente paso ya simplemente nos queda agrupar o sumar los términos semejantes. 3x menos x menos 4x me da menos 2x y menos 4 más 1 menos 9 me queda menos 12. Como siguiente paso nos queda despejar la incógnita y en este caso tenemos un menos 2 antes de la x y ese menos 2 está multiplicando a nuestra variable. Entonces pasa al otro miembro de la igualdad a dividirla y finalmente tenemos que simplificar esta expresión para obtener un x igual a 6. A continuación vamos a revisar lo que corresponde al planteamiento de problemas. Primero, para resolver problemas es necesario expresar las condiciones que tiene el enunciado del lenguaje común en lenguaje algebraico. Esto nos quiere decir que vamos a tratar de expresar una ecuación que nos permita resolver el problema y entonces aquí tenemos algunos ejemplos de cómo pasar del lenguaje común al lenguaje algebraico. Aquí en primer caso tenemos cómo representar un número, la edad de alguien, la cantidad de dinero que tiene alguna persona, un valor desconocido en general,
se usan las letras X o Y o Z generalmente. Tenemos otro caso, nos dice en lenguaje común un número disminuido en 3. Un número al que le quitamos 3. La palabra quitar, disminuir, se relaciona con el signo menos, la operación de resta. Entonces sería X menos 3 o Y menos 3. Como siguiente tenemos el doble de un número. El doble de un número simplemente equivale a multiplicarlo por 2. 2x, 2y, 2z. Aquí tenemos en lenguaje común la mitad de un número. Y en este caso, la mitad de un número es el equivalente a dividir entre 2. Podría ser x sobre 2 o puede ser y sobre 2 o z sobre 2. Es el equivalente a dividir entre 2. Tenemos otro ejemplo de lenguaje común que dice el doble de un número disminuido en 5. El doble de un número sería 2 por el número que desconozco x, disminuido en 5, disminuido operación de resta en 5. Como siguiente tenemos las 3/4 partes de un número que no conozco o cualquier expresión que no conozco, quedamos que se representaba con la letra X. 3/4 de un número que no conozco, X. A continuación tenemos la diferencia de dos números. La diferencia, la resta o la sustracción es la operación de la resta, entonces X menos Y. Como en este caso son dos números que no conozco, X menos Y. Dos números enteros consecutivos. Como por ejemplo podemos tomar el 2 y el 3. Son dos números enteros y consecutivos. Entonces, como en este caso no los conocemos, al primero lo vamos a llamar X y a su consecutivo al que le sigue sería 2, sería X más 1 en este caso. Luego tenemos el ejemplo de un número par. Todo número par es el equivalente a multiplicar por 2, sería 2x, 2y, 2z. Y un número impar es 2x menos 1, se lo representa de esta manera. El 12% de un número es el equivalente a escribir el 12% de un número que no conozco, X o puede ser Y o Z o también es 0,12x. Seguimos. Aquí cabe recalcar que no existe un procedimiento único para plantear problemas con ecuaciones. Sin embargo, se sugiere el siguiente procedimiento. 1. Tenemos que realizar una representación, utilizar variables o incógnitas, designarlas a lo que queremos conocer. 2. Debemos plantear, escribir una ecuación que relacione los datos del problema con el signo igual, una ecuación. Como paso 3 debemos resolver, despejar la incógnita aplicando las definiciones, los axiomas y teoremas que se encuentran en la guía. 4. Debemos verificar, comprobar si la solución hallada satisface los requisitos del problema. Vamos a hacer aquí un poco de observaciones. Atención. 1. Para la resolución de un problema siempre es necesario leer una, dos, tres, varias veces el mismo problema hasta poder establecer y plantear la ecuación que nos permita resolverlo de una manera adecuada. Para resolver la ecuación, siempre aplicando las propiedades adecuadas y de manera ordenada, la respuesta
que obtengamos luego de resolver nuestro problema debe ser coherente con el enunciado. Ejemplo, si el problema habla de personas, la respuesta debe ser un número entero, claramente. Así como problemas que traten de edades, de padres, de hijos, el hijo no puede tener más años que el padre. Otro ejemplo en problemas de áreas o distancias, no pueden haber distancias negativas, por lo que finalmente se verifica si la respuesta cumple las condiciones del problema en el enunciado. Estas son las observaciones que les debo hacer al respecto, antes de comenzar a resolver los siguientes ejercicios. Vamos con el primer problema. Dice, Juan tiene los 5/6 de lo que tiene Pedro. Si Juan recibe $80 de Pedro, este tiene los 2/5 de lo que tiene Juan. ¿Cuánto tiene Pedro? Y tenemos las opciones A, B, C y D. Entonces lo primero que vamos a hacer será nuestra representación y vamos de esta manera. Lo que tiene Pedro lo vamos a llamar X y lo que tiene Juan, como en este caso nos dice 5/6 de lo que tiene Pedro, sería 5/6 de X. Nuestra representación. A continuación vamos a plantear esta ecuación y tenemos de la siguiente manera. En este caso nos dice, si Juan recibe $80 de Pedro, Juan tiene 5/6 de X. Como este recibe $80 más 80. Pero recordemos que su amigo Pedro fue quien se los dio, entonces este pierde sus $80. Y aquí nos dan el dato de planteamiento. Este tiene los 2/5. Por eso es que agregamos este tercer elemento de 2/5 aquí. Y finalmente procedemos a lo que corresponde a resolver esta ecuación que ya hemos planteado. Tenemos nuestra ecuación y procedemos a distribuir este factor de aquí por todos los elementos del paréntesis. 2/5 por 5/6 nos queda 10 entre 30x, más 2/5 por 80 son 32, y del segundo miembro de la igualdad no hemos realizado ninguna operación. A continuación procedemos a pasar todos los términos que tengan x al primer miembro de la igualdad y los términos independientes al segundo miembro de la igualdad. En este caso la x de aquí pasa hacia acá y el 32 que está con más pasa hacia el segundo miembro de la igualdad. Luego procedemos simplemente a sumar los términos semejantes. 10 entre 30x menos x me queda 2/3 de x y menos 80 menos 32 son menos 112. Continuamos por acá. El 3 está dividiendo, pasa a multiplicar y el menos 2, porque tengo que dejar solita la variable x, lo paso a dividir. Finalmente, simplificando esta expresión, obtenemos que x es igual a 168. Y la respuesta, entonces, como quedamos, Pedro es x y Pedro tiene $168. Procedemos a encerrar la respuesta, que en este caso es literal D. A continuación, tenemos como siguiente ejercicio: la edad del padre es 4 veces la del hijo. Si sus edades suman 35 años, ¿cuántos años tiene cada uno? Y aquí tenemos las opciones. Y de igual manera procedemos a hacer nuestra representación. Y en este caso, cuando nos dice que la edad del padre es 4 veces la del hijo, la edad del hijo la vamos a llamar X, y a la edad del padre, como dice 4 veces 4x. Vamos a realizar
el planteamiento. Y en el planteamiento nos dice si sus edades suman 35 años y en este caso la edad del hijo más la edad del padre suman 35 años, nuestra ecuación ya queda planteada y simplemente nos queda por resolverla. Esta ecuación se resuelve de la siguiente manera. Tomamos la ecuación anterior, x más 4x, 5x, y finalmente 5 que está multiplicando pasa a dividir, y simplificando nos queda x igual a 7. En este caso nos pregunta cuántos años tiene cada uno. Entonces vamos y regresamos a lo que es nuestro planteamiento. Recordemos que la edad del padre es 4x y la edad del hijo es x. Y nosotros obtenemos solamente de momento este valor, x, que en este caso vendría siendo la edad del hijo. Y simplemente nos queda reemplazar en lugar de x de 7. La edad del padre es 4 por x y 4 por 7 son 28. Y la edad del hijo es x, que en este caso sería 7. Entonces, la edad del padre es de 28 años y la edad del hijo es 7. Procedemos con el siguiente ejercicio. El largo de una sala rectangular es 3 metros mayor que el ancho. Si el ancho aumenta a 3 metros y el largo aumenta a 2 metros, el área se duplica. Hallar el área original de la sala. Para ayudarnos a resolver este ejercicio, lo que vamos a hacer es ayudarnos de dibujar una sala rectangular, la cual tiene ancho y largo. En este caso vamos a denotar por las letras de x al ancho y al largo x más 3, porque nos dice que el largo es 3 metros más que el ancho. Y procedemos a hacer la representación. La representación en este caso vamos a llamarle a este rectángulo el rectángulo 1. Y el largo es de x más 3 y el ancho es x. Nos ayudan en este ejercicio con una segunda condición. Nos dice, si el ancho aumenta en 3 metros, tomamos la longitud inicial del ancho y como se aumentó en 3 metros sería x más 3. Y el largo aumenta en 2 metros. En este caso, el largo de nuestro rectángulo anterior es de x más 3, como se aumentó en 2 metros más 2. Simplificando esta expresión nos queda largo igual a x más 5. Y continuamos con la representación. En este caso, este va a ser nuestro rectángulo 2. El rectángulo 2 va a tener de largo L, en este caso x más 5, y el ancho va a ser x más 3. Y el área de este rectángulo es el producto del largo por el ancho, que nos quedaría expresado de la siguiente manera. Ahora vamos a hacer el planteamiento. Nos dice el área se va a duplicar. Entonces tenemos el área del 1, que en este caso es la expresión que tenemos aquí. El área del otro, que es la expresión que tenemos aquí. Y procedemos a plantear nuestra ecuación con el 2, porque en este caso nos dice que el área del primero va a ser el doble de la del otro. Y aquí tenemos el 2. A continuación tenemos lo que nos corresponde a la resolución del ejercicio, que no es nada más que aplicar la distributiva 2 por x, 2 por 3, y en este caso sería a la vez por x y por 3. Me quedaría 2x al cuadrado más 6x es igual a la distributiva de aquí, x por x al cuadrado, más 3x, más 5x y más 3 por 5 son 15. A continuación procedemos, como en este caso se nos forma una ecuación de segundo grado, grado 2 porque el exponente mayor es 2, procedemos a organizar todos los términos en el primer lado, en el primer miembro de nuestra igualdad. Y pasamos los que están en el segundo miembro al primer miembro cambiados de signo. Y entonces, para luego finalmente proceder a agrupar términos emergentes. 2x menos x, me queda x al cuadrado. 6x
menos 3x menos 5x son 2x, menos 15 igual a 0. En este caso nos corresponde a un trinomio y a este lo vamos a resolver por factorización. Ayudarse con los elementos de la hoja guía para poder resolver esto por factorización, y si no, simplemente se corresponde en este ejercicio abrir dos paréntesis, igualarlos a 0, y en el primer paréntesis copio el signo y en el segundo paréntesis hago el producto de los dos signos. Menos por menos me daría más, y tengo que buscar dos números que multiplicados me den 15 y restados me den 2, y en este caso son 5 y 3. Y procedemos a resolver cada uno de los paréntesis. X menos 5 igual a 0 y x más 3 igual a 0. Resolviendo el primer paréntesis tenemos que x igual a 5 y que x es igual a menos 3. En este caso sabemos que se trata de longitudes y descartamos la respuesta en la que dice que x es igual a menos 3, porque no existen distancias negativas, y simplemente nos quedamos con la respuesta de x igual a 5. Y nosotros nos dice el ejercicio halle el área original de la sala. Así que regresamos a nuestro planteamiento y tenemos que el rectángulo 1, el área de este es igual al largo por el ancho, o la expresión que decía x más 3 por x. Y simplemente nos queda reemplazar en lugar de la x el 5 que encontramos, y resolviendo esto nos sale 40 metros cuadrados. Entonces el área original de la sala es de 40 metros cuadrados, y procedemos a encerrar el literal A. Seguimos con otro ejercicio. Dice, hallar tres números impares consecutivos, tales que si al cuadrado del mayor se le restan los cuadrados de los otros dos, se obtiene como resultado 7. Nos hablan de tres números: un impar menor, un impar intermedio y un número impar mayor. Al primer número impar lo vamos a llamar 2x menos 1, al que le sigue 2x más 1, y al siguiente de este va a ser 2x más 3. Y vamos a hacer el planteamiento. Nos dice al cuadrado del número mayor. En este caso este es nuestro número mayor, lo llevamos al cuadrado, le vamos a restar los cuadrados de los otros dos, menos el cuadrado del anterior, que en este caso viene a ser esta parte de aquí, y menos este a su vez, 2x menos 1 al cuadrado, el resultado es 7. Tenemos nuestra ecuación planteada y continuamos con la resolución del ejercicio. Entonces, una vez planteada nuestra ecuación, lo que hacemos es proceder a elevar estos binomios al cuadrado, de la manera que es el primer término al cuadrado, 2x al cuadrado, me queda 4x al cuadrado. Copio el signo más el doble producto del primer término por el segundo término. 2 por 3, 2x por 3 son 6x, y por 2 son 12x, y más el segundo término al cuadrado, 3 por 3 son 9, menos elevamos nuestro segundo factor al cuadrado, nuestro segundo término al cuadrado. En este caso también corresponde a un binomio, y de la misma manera el primer término al cuadrado más el doble producto del primer término por el segundo y más del segundo al cuadrado, y menos nuestro siguiente término. De la misma manera procedemos a elevarlo al cuadrado. Ahora bien, lo único que procedemos a hacer es a deshacernos de los paréntesis, y como nos damos cuenta tenemos un signo menos antes de cada uno de estos. Entonces, un menos antes de un signo paréntesis afecta a todos los signos que se encuentran dentro de este. Entonces observamos que aquí el menos se cambia por el menos, aquí el más se hace un menos, el más un menos, y de esta manera simplemente nos queda sumar términos semejantes. 4x menos 4x y menos 4x son menos 4x al cuadrado. 12 menos 4 y más 4 me quedarían más 12x,
más 9 menos 1 y menos 1 me quedarían más 7 igual a 7. Transcribimos de 7 del segundo miembro al primer miembro de la igualdad, cambiado de signo. Y más 7 menos 7 me da 0, entonces este término independiente se elimina. Y simplemente me queda menos 4x al cuadrado más 12x es igual a 0. Como tengo un signo menos antes del primer término, lo que procedo es a multiplicar por menos 1 a toda la expresión. Y organizo los términos y me queda 4x al cuadrado menos 12x igual a 0. En este caso, para resolver este ejercicio nos hemos ayudado simplemente de sacar un factor común y nos queda x es igual, x que multiplica a 4x menos 12 es igual a 0. En este caso igualamos el primer término, el primer factor a 0, que en este caso sería x igual a 0. Y el segundo factor también lo vamos a igualar a 0. Ahora bien, en este caso de x igual a 0, esta respuesta se descarta porque el número 0 no es un número impar. Y procedemos de esta manera. 4x menos 12, despejamos 4x es igual a 12 y x es igual a 12 sobre 4. Entonces nuestra x es igual a 3. Y regresamos a nuestro planteamiento, porque tenemos encontrado hasta el momento solamente el valor de x. El número impar menor es 2x menos 1. Como tenemos que la x para nosotros vale 3, sería 2 por 3 menos 1 es igual a 5. El número impar intermedio es 2x más 1 en nuestro planteamiento. Entonces, en este caso, 2 por x, que vendría a ser el valor que encontramos, 3 más 1 es 7. Y finalmente, el impar mayor, de la misma manera, 2 por 3 más 3 es igual a 9. Entonces, los números son los que están resaltados aquí en negrita, son 5, 7 y 9. Y procedemos a encerrar nuestro literal A. Tenemos a continuación el ejercicio 5, que nos dice: la suma de tres números impares consecutivos es igual a 99. H es la suma de los dos números mayores. Como en el caso anterior nos habla de tres números impares consecutivos, y entonces tenemos un número impar menor, un número impar intermedio y un número impar mayor. Y la representación de la misma manera se la realiza aquí en el caso anterior. Ahora vamos a ver el planteamiento. Nos dice la suma de tres números impares consecutivos. Entonces, el primer número impar, más el segundo número impar y más el tercer número impar es 99. Y me dice halle la suma de los dos números mayores. Entonces, primero debemos encontrar los números impares. Una vez planteada nuestra ecuación, procedemos a resolverla. Y en este caso, como simplemente están puestos signos de agrupación, los quitamos. Sumamos los términos semejantes, 2x más 2x más 2x. Y los términos independientes los pasamos al segundo miembro de la igualdad. Y nos queda 6x es igual a 96. El 6 pasa a dividir y entonces la x para nosotros es igual a 16. Regresamos al planteamiento. Nuestro número impar menor es 2x menos 1. En este caso de x para nosotros vale 16. El primer número es 31. De la misma manera el 33 y de la misma manera el 35. A continuación me dice el ejercicio, me pide halle la suma de los dos números mayores. La suma de los dos números mayores los dos números mayores son el 33 y el 35. Entonces 33 más 35 son 68. Y procedemos a encerrar como respuesta el literal A. Como siguiente ejercicio tenemos: Juan tiene el triple de la edad de Luis. Si Juan tuviera 9 años menos y Luis 21 años más, ambas edades serían iguales. La edad de Juan en años es... Para este ejercicio procedemos de igual manera a hacer la representación. Edad de Juan y edad de Luis. La edad de Luis la vamos a llamar X, y como nos dice que la edad de Juan es el triple que la de Luis, sería 3X.
En el planteamiento nos dice, si Juan tuviera 9 años menos, entonces la edad que tiene Juan de momento es 3x. Como tiene 9 años menos, menos 9 años. Y Luis tuviera 21 años más. Luis tendría x y como dice 21 años más 21. Las ambas edades serían iguales, entonces simplemente nos queda proceder a igualar. Y en esta ocasión la resolución nos corresponde de la siguiente manera: 3x menos 9 igual a x más 21. Pasamos todos los términos que tengan la x al primer miembro de la igualdad. Sería 3x menos x, y los que términos independientes los pasamos al segundo miembro, más 21, y menos 9 pasa con más 9. Procedemos a sumar términos semejantes: 3x menos x es igual a 2x y 21 más 9 es igual a 30. Y en este caso x es igual a 30 sobre 2 y x es igual a 15. Regresamos a nuestro planteamiento. El problema nos pregunta la edad de Juan en años es. La edad de Juan tenemos que nosotros lo representamos como 3x, y de x que encontramos del valor numérico es 15. 3 por 15 es 45. Respuesta: la edad de Juan son 45 años, y procedemos a encerrar la respuesta entre las opciones que la correspondan. Ahora vamos a realizar una breve revisión de sistemas de ecuaciones lineales. Y tenemos un sistema de ecuaciones lineales: es un conjunto de dos o más ecuaciones de primer grado en el cual se relacionan dos o más incógnitas. En los sistemas de ecuaciones se debe buscar los valores de las incógnitas con los cuales reemplazar deben dar solución planteada en ambas ecuaciones. Y estos sistemas de ecuaciones se pueden resolver por varios métodos: método gráfico, método de sustitución, de igualación, de reducción o de suma y resta. Y a continuación vamos a resolver nuestro primer ejercicio. La solución del sistema lineal es, y nos presentan este ejercicio de aquí. Entonces lo primero que debemos hacer es escribir estas dos ecuaciones como un sistema de ecuaciones y asignarles un nombre a cada una de estas nuestras ecuaciones. A la primera ecuación la vamos a llamar ecuación 1, y a la ecuación 2 la vamos a llamar ecuación número 2. Ahora nos percatamos que nuestra primera ecuación, la 1, no se encuentra ordenada. Entonces lo que vamos a hacer es ordenar nuestra ecuación 1. Tomamos nuestra ecuación 1 y procedemos a distribuir el menos 5 por los elementos que se encuentran dentro del paréntesis. Y entonces menos 5 por x menos 5x, y menos 5 por 1 menos 5 más y igual a 16. Dejamos las x y las y en el primer miembro de la igualdad, y los que no los pasamos al segundo miembro de la igualdad. Ordenamos, agregamos términos semejantes: menos 16 más 5 menos 11, y tenemos nuestra nueva ecuación. Y lo que procedemos a hacer es a reescribir nuestro sistema de la siguiente manera. En lugar de la primera ecuación vamos a escribir menos 5x más y igual a menos 11, y la ecuación 2 la dejamos tal y cual está. Ahora vamos a resolver este sistema por eliminación o por suma y resta, que se le llama a este proceso. Entonces, como observamos que las variables, la y de la primera ecuación y la y de la segunda ecuación, se encuentran cambiadas de signo, simplemente procedemos a sumar 1 más 2 y hacemos nuestra línea recta del sistema de ecuación y procedemos a sumar término a término. Menos 5x más 2x menos 3x más y menos y se me eliminan, y menos 11 más 5 me da menos 6. Tomamos esta expresión y procedemos a despejar la x de esta expresión obtenida, y menos 6 entre menos 3 obtenemos que x es igual a 2. Ahora tomamos cualquiera de las ecuaciones de este ejercicio. En este caso hemos tomado la ecuación número 2, y como ya tenemos el valor de nuestra variable x es igual a 2, lo procedemos a reemplazar aquí en lugar de la x en cualquiera de las dos ecuaciones anteriores. Y simplemente nos queda resolver y despejar de aquí la variable y. Tenemos 2 por 2 es 4, el 4 pasa con menos 4, y simplemente obtenemos que y es igual a menos 1, y la respuesta en este caso es el literal A. Vamos con otro ejercicio. Este es un ejercicio de teoría. Me dice, si al graficar dos rectas, estas se intercercan en un solo punto, se dice que el sistema es. Para lo cual vamos a hacer una breve explicación de qué concierne esto.
Para lo cual, si nosotros tenemos dos rectas en un mismo sistema de ecuaciones, entonces se pueden presentar los tres casos. En el primer caso, las dos rectas se intersecan o se cruzan en un solo punto, que las dos rectas no se cruzan y que la recta 1 se sobrepone sobre la recta 2. En este caso, las gráficas, para el primer caso, las gráficas cruzan en un punto, las gráficas son rectas paralelas y las rectas graficadas se sobreponen. En el primer caso, el sistema tiene solución para X y Y. En el segundo caso, no tiene solución para X y Y. Y en el tercer caso, tiene infinitas soluciones para X y Y. En el primer caso, se dice que es un sistema compatible determinado. En el caso 2 es un sistema incompatible. Y en el tercer caso es un sistema compatible indeterminado. Y en este caso nos dice, si al graficar dos rectas se intersecan en un solo punto, observamos que corresponde al primer caso. Entonces es un sistema compatible determinado y procedemos a encerrar la respuesta correspondiente a este ejercicio. Seguimos. Siguiente ejercicio dice, la solución del sistema lineal es 3x menos y igual a menos 5 y x más 2 es igual a 3. Procedemos a establecer nuestro sistema de ecuaciones. Les asignamos un nombre a cada una de nuestras ecuaciones y para resolver el sistema por eliminación lo que vamos a hacer es a la ecuación 1 la vamos a multiplicar por 2. Entonces multiplicando por 2 cada término de nuestra ecuación 1 nos quedaría de la siguiente manera. Y resolviendo estas multiplicaciones nos quedaría en esta manera. 2 por 3 son 6x, menos 2 por y son 2y y menos 2 por 5 son menos 10. Y procedemos a sumar. Hacemos nuestra línea de suma y 6x más x son 7x, menos 2y más y se nos eliminan y menos 10 más 3 son menos 7. Tomamos esta expresión y procedemos a despejar la x, menos 7 sobre 7 y tenemos que x es igual a menos 1. La ecuación 2 tenemos que x más 2y igual a 3. Tomamos la ecuación 2 y procedemos a reemplazar el valor obtenido para x. En este caso x es igual a menos 1, 2y es igual a 3 más 1, 2y es igual a 4 y y es igual a 4 entre 2. Y es igual a 2, entonces ya tenemos las dos respuestas de nuestro ejercicio y procedemos a encerrar la literal correspondiente. Tenemos a continuación el siguiente ejercicio. Dice, si la cantidad de lo que tiene Juan más los 3 medios de lo que tiene Luis suman 35. El doble de lo que tiene Juan menos los 5 medios de lo que tiene Luis es igual a 5. ¿Cuánto tiene cada uno? Entonces procedemos a plantear nuestra ecuación de la siguiente manera. Lo que tiene Juan, la cantidad de dinero que tiene Juan la vamos a llamar X y la cantidad de dinero que tiene Luis la vamos a llamar Y. Y procedemos al planteamiento. En las primeras condiciones nos dice la cantidad que tiene Juan, que en este caso es de X, más 3 medios de lo que tiene Luis. 3 medios de lo que tiene Luis sería 3 medios de Y, suman $30. Ahora nos crean una segunda condición. Nos dice el doble de lo que tiene Juan, 2X, menos los 5 medios de lo que tiene Luis, 5 medios de Y, es igual a 5. Una vez planteadas nuestras dos ecuaciones, lo que procedemos a hacer es asignarles un nombre, 1 y 2, y vamos a resolverlo. A la ecuación 1 la vamos a multiplicar por menos 4 y a la ecuación 2 la vamos a multiplicar por 2. Y nos queda de la siguiente manera. Nos queda menos 4x menos 6y es igual a menos 120 y 4x menos 5y es igual a 10. Y procedemos a hacer nuestra suma y resta. Y menos 4x más 4x se eliminan. Menos 6y menos 5y es igual a menos 11. Y eso es igual a menos 120 más 10 es menos 110. Y procedemos a despejar de aquí la variable y. Y en este caso la variable y nos sale 10. Tomamos cualquiera de las dos ecuaciones, en este caso tomamos la ecuación 2 ya transformada
Y procedemos a reemplazar el valor de y que obtuvimos, 10. Y 5 por 10 son 50, el 50 pasa a sumar, 60 y el 4 finalmente pasa a dividir. Y en esta ocasión 60 dividido por 4, x es igual a 15. El ejercicio me pregunta, Juan tiene, y nosotros sabemos que Juan lo representamos con x, entonces el valor de x fue 15. Entonces Juan tiene $15 y procedemos a marcar el literal correspondiente a este ejercicio. Llegamos a la parte que corresponde a matrices y tenemos dos matrices, en este caso de orden 3×3, y nos dice A y B. Y me pide calcular la suma de las matrices A más B. Entonces tenemos A, nuestra matriz A está escrita de aquí a aquí, y la matriz B está escrita aquí. Simplemente lo que procedemos a hacer es a sumar término a término. 2 más 0, 2. Luego 1 más 1, me queda 2. 1 menos 1, 0. Menos 1 más 1, 0. 0 más 2, 2. 3 más 1 son 4. Y menos 1, menos 1. 1 menos 1, 0. Menos 1 más 1 son 0 y 1 más 2 son 3. Buscamos entre las opciones de respuesta y nos damos cuenta que en este caso corresponde a literal A y encerramos nuestra respuesta. A continuación tenemos otro ejercicio de matrices, sean las matrices A y B. Nos dice la operación 2A más 3B es... Entonces tomamos nuestra igualdad y nos dice 2 veces A, que en este caso nuestra matriz A es esta, menos 3 veces B, menos 3 veces, y tomamos nuestra matriz B y la ponemos acá. Entonces, en primer lugar lo que hacemos es multiplicar los números que están afuera, y en este caso son 2 por 2 son 4, 2 por 1 son 2, 2 por 1 2, 2 por menos 1 menos 2, y de igual manera con el menos 3 para la matriz B. Ahora simplemente nos queda hacer esa resta de término a término, y tenemos 4 menos 0, 4, 2 menos 3 es menos 1, para obtener la matriz respuesta que tenemos a continuación. Entonces simplemente nos queda luego enmarcar la respuesta correspondiente, y en este caso es el literal también A. Continuamos. El siguiente ejercicio tenemos una matriz E y tenemos los siguientes elementos. Nos dice la matriz E al cuadrado es... Nosotros por definición sabemos que si elevamos... un número al cuadrado, en este caso tenemos 2 al cuadrado, es igual a multiplicarlo 2 veces el número 2. Entonces, como en este caso nos dan una matriz E al cuadrado, es el equivalente a multiplicar E por E. Y se resuelve aplicando las propiedades de multiplicación de matrices para obtener nuestra siguiente matriz. Y a continuación simplemente nos queda proceder a marcar la respuesta correspondiente, que viene a ser. Eso es todo. Muchas gracias, chicos. Éxitos. Sigan practicando y que les vaya bien en el examen que tienen que rendir.